El mensaje de texto llegó a las 2:47 de la tarde de un martes. Estaba revisando las proyecciones del cuarto trimestre cuando mi teléfono vibró con el nombre de mi hermana Daniela. No podemos tenerte en Navidad este año, Sofía. Lo siento. Vienen los padres de Mateo y todos son altos ejecutivos. Tu trabajo en la fábrica sería incómodo. ¿Lo entiendes, verdad? Antes de que pudiera responder, apareció el mensaje de mamá en el chat grupal de la familia. Daniela tiene razón, cariño. Quizás el año que viene, cuando hayas ascendido. Emoji de la cara con lágrimas de alegría. Emoji de la cara con lágrimas de alegría. Emoji de la cara con lágrimas de alegría. 3 emojis riendo. Esa era la jugada característica de mamá, crueldad envuelta en humor de emojis. Mi hermano, Ricardo, intervino. Sinceramente, Sofía, probablemente sea lo mejor. El padre de Mateo dirige un fondo de cobertura. ¿De qué hablaríais siquiera? ¿De las cuotas de la línea de montaje? Miré mi teléfono por un momento y luego escribí, entendido. Esa única palabra cargaba con 28 años de historia. Al crecer, yo era la decepción familiar en potencia. Daniela era la niña de oro, notas perfectas, prácticas perfectas, una trayectoria perfecta hacia el marketing corporativo. Ricardo la seguía de cerca con su título en finanzas y su puesto de nivel inicial en un banco regional del que hablaba como si hubiera fundado Goldman Sachs. Y luego estaba yo, la que eligió la universidad pública en lugar del TEC de Monterrey, la que se especializó en ingeniería industrial en lugar de negocios, la que, según la leyenda familiar, desperdició cada ventaja que te dimos. Ingeniería industrial, había dicho papá en mi graduación, apenas disimulando su decepción. Entonces, ¿qué harás? ¿Gestionar plantas de fábrica? Algo así, había respondido yo. Lo que no le dije fue que ya había aceptado un puesto en Grupo Cima, no en la planta de la fábrica, sino en su programa de formación para directivos. Lo que no mencioné fue que el director ejecutivo, Jaime Torres, me había reclutado personalmente después de que presenté un revolucionario modelo de eficiencia en una conferencia universitaria que ahorraría millones a las empresas manufactureras. Lo que definitivamente no compartí fue que Jaime había mirado mi trabajo y dicho, no piensas como una ingeniera. Piensas como alguien que va a dirigir una empresa algún día. Tenía 22 años y tomé una decisión ese día. Construiría algo extraordinario, y mi familia no lo sabría hasta que yo decidiera que merecían saberlo. Los primeros 5 años fueron de oscuridad intencionada. Trabajaba semanas de 100 horas rediseñando toda la infraestructura de producción de Grupo Cima. Viajé a fábricas en 3 continentes. Lo aprendí todo: cadena de suministro, logística, relaciones laborales, ciencia de materiales, integración de la automatización y modelado financiero. Cuando la familia preguntaba por el trabajo, lo mantenía vago. Oh, ya sabéis, cosas de la fábrica. Mejoras de procesos. Bastante aburrido. Daniela arrugaba la nariz. Dios, yo no podría hacerlo. Todas esas máquinas y el ruido y la gente de clase trabajadora. ¿No sientes que estás desperdiciando tu título? A veces, mentía yo, mientras calculaba mentalmente los 850 millones de pesos en ahorros de costos que mi último modelo de eficiencia acababa de generar. Al tercer año, era directora de operaciones. Al quinto, era vicepresidenta de desarrollo estratégico. Al séptimo, Jaime Torres me llamó a su oficina con una oferta que lo cambiaría todo. Me jubilo en 18 meses, dijo. La Junta te quiere como directora ejecutiva. Tenía 29 años. Hay una condición, continuó Jaime. Vamos a salir a bolsa. La oferta pública inicial convertirá esto en una empresa de 3.600 millones de pesos de la noche a la mañana, quizás 5.400 millones en 2 años. Poseerás el 22% a través de opciones sobre acciones e incentivos por rendimiento. ¿Estás lista para ese protagonismo? Pensé en mi familia, en los emojis riendo y las preguntas condescendientes sobre mi trabajo en la fábrica, en que me desinvitaran de Navidad porque avergonzaría a mi hermana delante de sus futuros suegros ejecutivos. Estoy lista, dije. Pero quiero controlar la narrativa. Mantener mi nombre fuera de la prensa hasta después de la oferta pública inicial. Sin perfiles en Forbes, sin apariciones en los medios.
Anunciaremos la transición 6 meses después de salir a bolsa y que las acciones se hayan estabilizado. Jaime levantó una ceja. Eso es inusual. Tengo mis razones. Me estudió por un momento y luego asintió. Pronto será tu empresa, tus reglas. En fin, la oferta pública inicial tuvo lugar un martes de marzo. Grupo Cima salió a bolsa a 325 pesos por acción. Al cierre del mercado, estábamos a 560. La empresa fue valorada en 6.900 millones de pesos. Mi participación del 22% valía 1.530 millones de pesos sobre el papel. Lo celebré comiendo comida china para llevar en mi oficina en casa. El presupuesto de la boda aparentemente había alcanzado los 2.700.000 pesos. Mateo está siendo tan generoso, dijo Daniela efusivamente. Sus padres van a contribuir con 1.350.000 pesos. ¿Te lo imaginas? Mamá respondió, eso es lo que pasa cuando te casas con gente de calidad, cariño. No como algunas personas que probablemente terminarán con un marido obrero de fábrica. Emoji de la cara con lágrimas de alegría. No respondí. Estaba demasiado ocupada aprobando la compra de una participación mayoritaria en 3 proveedores que integrarían verticalmente nuestra cadena de suministro y añadirían otros 900 millones de pesos a nuestra valoración. Durante los siguientes 6 meses, transformé Grupo Cima en un gigante de la industria. Adquirimos 2 competidores, abrimos instalaciones de fabricación en 4 nuevos países y fuimos pioneros en tecnología de automatización, que el Instituto Tecnológico de Massachusetts más tarde llamaría revolucionaria. Nuestras acciones subieron a 940 pesos por acción. La empresa valía ahora 12.000 millones de pesos. Mi patrimonio neto personal superó los 2.700 millones de pesos. Forbes llamó, solicitando una entrevista con nuestra misteriosa directora ejecutiva. La rechacé. El Wall Street Journal quería un perfil. Envié a nuestro director de Relaciones Públicas en mi lugar. Asistí a reuniones de la Junta, negociaciones con proveedores y sesiones estratégicas, pero me mantuve alejada del ojo público. En las cenas familiares, a las que me invitaban, seguía siendo, Sofía, la que trabaja en esa fábrica. ¿Sigues con lo de la fábrica?, preguntó el tío Roberto en acción de gracias. ¿Todavía allí? Todavía allí, y confirmé, cortando mi pavo. Bueno, al menos es un trabajo estable, dijo, de la manera en que felicitarías a alguien por presentarse consistentemente a un trabajo mediocre. En esta economía, lo estable es bueno. Daniela intervino. Sofía es realmente muy buena en lo que hace. Quiero decir, no es glamuroso, pero alguien tiene que gestionar a ese tipo de trabajadores, ¿verdad? Lo dijo como si me estuviera defendiendo, completamente inconsciente de lo condescendiente que sonaba. Mateo, su prometido, se sentó a su lado, con aspecto incómodo. Era un analista junior en la firma de su padre, viviendo del apellido familiar. Nos habían presentado 3 veces y nunca recordaba haberme conocido antes. ¿Qué tipo de fábrica?, preguntó cortésmente. Manufactura, dije vagamente. Producción industrial. Cosas muy aburridas. Perdió el interés de inmediato, volviéndose para discutir las tendencias del mercado con Ricardo, quien intentaba desesperadamente sonar conocedor de estrategias de fondos de cobertura que claramente acababa de buscar en Google. Sonreí y no dije nada. El mensaje de texto desinvitándome de Navidad llegó 6 semanas antes de la festividad. Estaba en medio de la finalización de nuestra mayor adquisición hasta la fecha, una compra de 3.600 millones de pesos de Tecnoformex que nos convertiría en el actor dominante en sistemas de fabricación automatizada. Las palabras de Daniela dolieron menos de lo que podrían haberlo hecho años atrás. A estas alturas, había construido algo tan alejado de su comprensión que su juicio se sentía como un niño criticando una sinfonía. Pero los emojis riendo de mamá, el comentario de Ricardo sobre las cuotas de la línea de montaje. Eso activó algo frío y estratégico en mí. Reenvié el hilo de mensajes a mi asistente ejecutiva, Sara. Consigue todo lo que tengamos sobre Garza Capital, escribí. Finanzas, lista de clientes, rendimiento de la cartera, personal. Quiero saber qué hace Mateo Garza allí y cómo le está yendo a su firma. La respuesta de Sara llegó 2 horas después. Era exhaustiva.
Garza Capital estaba en apuros. Habían hecho varias malas apuestas en acciones tecnológicas y habían perdido 720 millones de pesos en los últimos 18 meses. Buscaban activamente infusiones de capital para mantenerse a flote. El papel de Mateo era, analista junior, básicamente un título que su padre le dio para justificar su salario. No había hecho exactamente ninguna recomendación de inversión exitosa en 2 años. Y lo mejor, llevaban 4 meses intentando programar una reunión con Grupo Cima, con la esperanza de presentarse como nuestro socio de gestión de inversiones para nuestra tesorería corporativa. Nuestro director financiero los había estado rechazando cortésmente, diciendo que nuestra directora ejecutiva necesitaría aprobar cualquier relación de ese tipo. Sonreí a la pantalla de mi ordenador. Sara, escribí de vuelta, programa esa reunión con Garza Capital. Diles que nuestra directora ejecutiva asistirá personalmente. El 20 de diciembre a las 2 de la tarde. No menciones mi nombre. Solo confirma que la directora ejecutiva estará allí. Entendido, respondió. Luego, tras una pausa, esto va a ser divertido, ¿verdad? Extremadamente, escribí. El 20 de diciembre llegó con cielos despejados y temperaturas rondando el punto de congelación. Me vestí con esmero esa mañana, un traje gris marengo de Armani, una blusa de seda y el reloj Cartier que mi junta me había regalado cuando alcanzamos los 9.000 millones de pesos en valoración. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante. Me veía exactamente como lo que era, la directora ejecutiva de una empresa de 12.000 millones de pesos que había construido un imperio mientras su familia pensaba que estaba fichando tarjetas de asistencia en una fábrica. Las oficinas de Garza Capital estaban en San Pedro Garza García, en un edificio que se esforzaba mucho por parecer más prestigioso de lo que era. Llegué a la 1:55 de la tarde con Sara y nuestro director financiero, Roberto Martínez. Sala de conferencias C, dijo la recepcionista. La están esperando. Caminamos por el pasillo. A través de las paredes de cristal, pude verlos, a Ricardo Garza padre, canoso y pomposo, sentado a la cabeza de la mesa, a 2 asociados cuyos nombres ya había olvidado, y a Mateo, el prometido de mi hermana, con aspecto nervioso y poco preparado, barajando papeles que claramente no había leído. Aún no podían verme. El cristal era de un solo sentido desde el pasillo. ¿Lista?, preguntó Roberto en voz baja. Absolutamente, dije. Sara abrió la puerta. Ricardo Garza se levantó de inmediato, activando su sonrisa de vendedor. Bienvenida. Muchas gracias por tomarse el tiempo de... Se detuvo a mitad de la frase. Todos lo hicieron porque me estaban mirando fijamente. El rostro de Mateo pasó por un viaje fascinante, confusión, reconocimiento, más confusión, y luego un horror creciente mientras sus ojos viajaban desde mi cara hasta la carpeta en las manos de Sara con informe para la directora ejecutiva, grabado en la cubierta. Lo siento, dijo Ricardo lentamente, con la sonrisa congelada. Debe haber algún error. Esperábamos a la directora ejecutiva de Grupo Cima. Terminé con calma, extendiendo mi mano. Sofía Torres Moreno. Llevamos varios meses en correspondencia a través de intermediarios. Pido disculpas por la tardanza en la respuesta. Nuestro calendario de adquisiciones ha sido bastante agresivo este año. Observé el rostro de Ricardo mientras su cerebro intentaba procesar esto. Sus ojos se desviaron hacia Mateo, cuyo rostro se había quedado completamente blanco. Moreno, repitió Ricardo. Tomé el apellido de mi marido cuando nos casamos hace 3 años, expliqué con fluidez. Me había casado con Daniel Moreno, el director de tecnología de Grupo Cima, en una ceremonia tranquila en el Valle de Guadalupe. Mi familia no había sido invitada. Ni siquiera sabían que estaba casada. Pero quizás me conozca por mi apellido de soltera de las publicaciones de la industria. Sofía Torres, aunque la mayoría de la gente simplemente me llama Sofía. El color también desapareció del rostro de Ricardo. Mateo emitió un sonido como el de un pequeño animal muriendo. Espera, graznó Mateo. ¿Sofía? ¿Sofía la de la fábrica? Sofía la de la fábrica, repetí, saboreando las palabras. Sí, supongo que así es como me llama mi familia. Porque trabajo en la manufactura. Porque dirijo esta empresa de manufactura,
en realidad. Porque construí este imperio de manufactura de 12.000 millones de pesos desde cero durante los últimos 8 años, mientras aparentemente era demasiado vergonzoso invitarme a la cena de Navidad. Dejé que eso flotara en el aire por un momento. Nos sentamos, continué amablemente, moviéndome hacia la cabecera de la mesa, el asiento que Ricardo había estado ocupando. Se apresuró a moverse. Tengo otra reunión a las 3:30, así que hagamos esto eficiente. Sara colocó la carpeta delante de mí. Roberto tomó el asiento a mi derecha. Mateo parecía que iba a vomitar. Bien, entonces, dije, abriendo la carpeta para revelar el desglose financiero completo de Garza Capital, información que definitivamente no habían proporcionado pero que yo había adquirido por canales perfectamente legales. Han estado intentando posicionarse como posibles gestores de inversión para la tesorería corporativa de Grupo Cima, actualmente valorada en aproximadamente 6.000 millones de pesos en activos líquidos. ¿Es eso correcto? Ricardo encontró su voz. Sí, creemos que podríamos proporcionar un excepcional. Su firma ha perdido 770 millones de pesos en los últimos 20 meses, interrumpí, leyendo el informe. Su fondo insignia ha bajado un 34% cuando el IPC ha subido un 22%. Han tenido reembolsos de clientes por un total de 1.200 millones de pesos solo este año. Actualmente están buscando infusiones de capital para mantener la liquidez operativa. Levanté la vista. ¿Suena eso como una firma en la que debería confiar con 6.000 millones de pesos? El silencio fue ensordecedor. La voz de Mateo salió estrangulada. Sofía, yo no. Daniela dijo que trabajabas en una fábrica. Dijo que eras. Dijo que era una vergüenza, le ayudé. Si recibí ese texto, tu trabajo en la fábrica lo arruinaría todo. Creo que esas fueron sus palabras exactas, seguidas de los emojis riendo de mi madre y el comentario de mi hermano sobre las cuotas de la línea de montaje. Saqué mi teléfono, y con precisión teatral, encontré el hilo de mensajes y se lo mostré a Ricardo. Esto es de hace 6 semanas. Esa es su futura nuera explicando por qué no podía asistir a la cena de Navidad porque mi trabajo sería demasiado incómodo, cerca de su familia ejecutiva. El rostro de Ricardo pasó de blanco a rojo. Mateo, ¿qué demonios? No lo sabía, gritó Mateo. ¿Cómo iba a saberlo? Nunca lo dijo. Daniela dijo que su hermana trabajaba en una fábrica. Hizo que sonara como si estuvieras revisando el inventario o manejando máquinas o algo así. Reviso el inventario, dije con suavidad. Cuando estoy de gira por nuestras 17 instalaciones de fabricación en 9 países. Y entiendo el funcionamiento de las máquinas íntimamente. Rediseñé todo nuestro sistema de automatización. Esa innovación por sí sola nos ahorró 1.600 millones de pesos anualmente. También es la razón por la que el Instituto Tecnológico de Massachusetts me ofreció un puesto de profesora adjunta, que rechacé porque dirigir una empresa consume bastante tiempo. Me levanté, alisándome el traje. Caballeros, creo que hemos terminado aquí. Roberto, por favor, anota en nuestros archivos que Garza Capital no es un socio adecuado para nuestras necesidades de inversión. Espere, Ricardo se levantó desesperadamente. Señorita Torres. Señorita Moreno, por favor. Ha habido un terrible malentendido. Lo que dijo mi futura nuera claramente no fue un malentendido, corregí. Fue exactamente lo que ella creía. Lo que toda mi familia cree, que de alguna manera soy inferior porque elegí la manufactura en lugar del marketing, que soy una vergüenza porque construí algo real en lugar de pasar presentaciones de PowerPoint en una sala de conferencias. Me volví hacia Mateo, que parecía querer desaparecer en el suelo. Probablemente deberías llamar a Daniela. Dile que su vergonzosa hermana trabajadora de fábrica acaba de negar a la firma de su padre una cuenta potencial de 6.000 millones de pesos. Dile que la gente de clase trabajadora, que gestiono incluye a 1.200 empleados en 3 continentes, 47 de los cuales tienen doctorados. Dile que las cosas aburridas de la fábrica que hago resultaron en una valoración de la empresa que hace que toda la firma de tu padre parezca un puesto de limonada. Por favor, susurró Mateo. La boda es en 6 meses. Daniela va a matarte, sugerí. Sí, probablemente. Pero eso no es realmente mi problema,
¿verdad? Después de todo, no estaré en la boda. Soy demasiado vergonzosa. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Ah, y Mateo, una cosa más. ¿Esa fábrica de la que todos os burláis, la que supuestamente desperdicia mi título? Anunciaremos una adquisición importante la próxima semana. Tecnoformex. Un precio de compra de 3.600 millones de pesos. Eso elevará nuestra valoración por encima de los 16.000 millones. El Wall Street Journal publicará un perfil sobre mí. Lo han estado solicitando durante 18 meses y finalmente acepté. Forbes está haciendo un reportaje sobre 30 directores ejecutivos menores de 30 que cambiaron sus industrias. Estaré en la portada. Sonreí. Así que, en unos 10 días, todos en el círculo profesional de tu padre, todos a quienes Daniela ha estado presumiendo de casarse con una familia ejecutiva, sabrán exactamente quién soy. Sabrán que los Garza intentaron conseguir a Grupo Cima como cliente, y sabrán que la directora ejecutiva se negó personalmente porque el rendimiento de su firma era demasiado arriesgado. Dejé que eso calara. ¿Cómo crees que suena eso en los desayunos en el campestre, Mateo? Su rostro respondió por él. Feliz Navidad, dije y salí. Llegué a mi coche antes de que mi teléfono empezara a explotar. La primera llamada fue de Daniela. No contesté. La segunda fue de mamá. Rechazada. La tercera fue de Ricardo, lo cual fue interesante. Normalmente se mantenía al margen de los dramas familiares. Dejé que todas fueran al buzón de voz y volví a la oficina. Sara me recibió en el ascensor con una sonrisa. Mateo Garza llamó 4 veces. Tu madre llamó 2 veces. Tu hermana ha llamado 7 veces y enviado 14 mensajes de texto. Tu hermano dejó un mensaje de voz que consistía principalmente en él diciendo, ¿qué demonios?, repetidamente. Perfecto, dije. Bloquea sus números de mi línea de oficina. Del teléfono personal también, en realidad. Ya está hecho, confirmó Sara. Además, llamó tu marido. Vio la reunión con Garza en tu calendario y quería saber si debía preparar dinero para la fianza. Me reí. Daniel entendía exactamente de qué había ido el día de hoy. Dile que estaré en casa para cenar. Estamos de celebración. Al anochecer, los mensajes de voz habían alcanzado proporciones épicas. El primer mensaje de Daniela: Sofía, Mateo acaba de contarme la historia más loca. Llámame de inmediato. Esto es una locura. ¿Eres directora ejecutiva? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no nos lo dijiste? El quinto mensaje de Daniela: vale, estoy leyendo sobre tu empresa en línea y estoy. Sofía, no entiendo. ¿Por qué esconderías esto? ¿Por qué nos dejarías pensar que eras solo? Llámame, por favor. El 10º mensaje de Daniela: el padre de Mateo está furioso. Dice que los humillaste. Dice que nos engañaste deliberadamente. Sofía, la boda es en 6 meses. La familia de Mateo está hablando de cancelarla. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No era un siento haberte desinvitado de Navidad. Ni un siento haberme avergonzado de ti. Solo un ¿cómo pudiste hacerme esto? Los mensajes de mamá seguían un patrón similar: conmoción, confusión y luego ira porque los había hecho parecer tontos al ocultar mi éxito. El mensaje de voz de Ricardo era diferente. Sofía, yo. Mira, estoy leyendo sobre ti ahora mismo. ¿9 países? ¿12.000 millones de pesos? ¿Qué? ¿Por qué no dijiste nada? Te hemos estado tratando como. Ahora lo entiendo. Entiendo por qué no dijiste nada. Llámame, por favor. Te debo una disculpa. Al menos Ricardo era capaz de una autorreflexión básica. No devolví la llamada a ninguno de ellos. A la mañana siguiente, mi asistente ejecutiva me reenvió un correo electrónico que había llegado a través de nuestro formulario de contacto corporativo. Era de Ricardo Garza. Señorita Moreno, espero que podamos discutir la reunión de ayer con más calma. Claramente ha habido malentendidos familiares que afectaron la percepción de todos. Agradecería la oportunidad de. Lo borré sin terminar.
Una hora más tarde, Daniela apareció en la sede de Grupo Cima. Seguridad llamó a mi oficina. Señorita Moreno, hay una Daniela Torres en el vestíbulo exigiendo verla. Dice que es su hermana. Está bastante insistente. Haga que seguridad la escolte fuera, dije con calma. Añádala a la lista de visitantes no admitidos. Entendido. 20 minutos después, mi teléfono móvil personal sonó con un número que no reconocí. En contra de mi buen juicio, respondí. Sofía. Por fin. Me echaron de tu edificio, la voz de Daniela era estridente. ¿Seguridad? Tu seguridad me echó. Soy tu hermana. Eres una persona que me desinvitó de Navidad porque mi trabajo era vergonzoso, corregí. Eso no es lo mismo que ser mi hermana. No lo sabía. No lo sabías porque nunca preguntaste. Asumiste. Miraste mi vida, decidiste que estaba por debajo de ti y me trataste en consecuencia. Durante 8 años, Daniela. 8 años de comentarios condescendientes y miradas de lástima y de ser excluida de eventos familiares porque no encajaba en tu imagen. Lo siento. Lo siento. Me equivoqué. Pero Sofía, tienes que entenderlo. La familia de Mateo está furiosa. Están hablando de cancelar la boda. Su padre dice que los hiciste parecer incompetentes delante de toda su firma. Tienes que arreglar esto. El descaro era impresionante. Tengo que arreglar esto, repetí lentamente. Daniela, déjame ser meridianamente clara. Construí una empresa de 12.000 millones de pesos mientras tú, mamá y Ricardo os burlabais de mí en cada cena familiar. Revolucioné toda una industria mientras enviabas emojis riendo sobre mí, y trabajo en la fábrica. Me gané un puesto en la lista, 30 menores de 30 minutos de Forbes mientras te avergonzabas demasiado de tenerme en Navidad. ¿Y ahora quieres que arregle tu relación con tus futuros suegros porque están molestos de que expusiera el bajo rendimiento de su firma? No fue así. Fue exactamente así. ¿Sabes cuál es la peor parte, Daniela? Te lo habría contado. Si alguna vez, aunque fuera una sola vez, hubieras preguntado por mi trabajo con interés genuino en lugar de condescendencia, lo habría compartido todo. Pero no querías saberlo. Querías sentirte superior. Eso no es justo. Tampoco lo fue ser desinvitada de Navidad. Tampoco lo fueron 8 años de ser tratada como la vergüenza de la familia. Así que, esto es lo que va a pasar. Nada. No voy a hacer nada. Mateo puede explicarle a su familia por qué su firma no está cualificada para gestionar nuestras inversiones. Tú puedes explicarles a tus amigos por qué tu hermana directora ejecutiva no estará en tu boda. Y yo voy a seguir dirigiendo mi empresa y viviendo mi vida con gente que realmente me valora. Sofía, por favor. Colgué. El artículo de Forbes salió el 28 de diciembre. El titular decía, la directora ejecutiva que construyó un imperio de 12.000 millones de pesos en secreto. El camino poco convencional de Sofía Moreno hacia el dominio de la manufactura. La foto me mostraba en la instalación principal, rodeada de sistemas de automatización avanzados, luciendo en cada detalle como la ejecutiva que era. El artículo detallaba mi ascenso de aprendiz de dirección a directora ejecutiva, los revolucionarios modelos de eficiencia que había creado y la agresiva estrategia de adquisición que había transformado a Grupo Cima de un fabricante de tamaño medio a un titán de la industria. Había una cita particularmente buena. Moreno es parte de una nueva generación de directores ejecutivos que entienden que la manufactura no es una industria moribunda, es la base de todo. Mientras otros persiguen el software y las finanzas, ella está construyendo la infraestructura que hace posible la vida moderna. Y lo está haciendo mejor que nadie. El artículo del Wall Street Journal se publicó al día siguiente con el titular, la magnate de la manufactura de la que nunca habías oído hablar, hasta ahora. Para la víspera de Año Nuevo, había recibido solicitudes de entrevista de Harvard Business Review, Fortune, Bloomberg y CNBC. Las acepté todas. La boda de Daniela tuvo lugar en junio. No estuve allí, obviamente. Me enteré a través de primos, que habían comenzado a contactarme con mensajes repentinamente amistosos después del artículo de Forbes, que fue agradable pero tensa. Aparentemente, la familia de Mateo asistió,
Pero la posición social de los Garza se había visto afectada cuando se supo que habían perdido un cliente potencial de 6.000 millones de pesos porque el hijo del socio gerente había insultado a la familia de la directora ejecutiva. Daniela y Mateo se mudaron a un apartamento más pequeño de lo que habían planeado. El dinero del regalo de bodas de los padres de Mateo fue aparentemente menor de lo esperado. El padre de Mateo le había sugerido que se tomara un tiempo para aprender el negocio, que era la jerga corporativa para «la fastidiaste monumentalmente». Mamá intentó organizar una cena familiar en julio para limar asperezas. Me negué. Ricardo fue el único que realmente se ganó su regreso a mi vida. Se presentó en mi oficina 6 meses después de la reunión con Garza, con una cita debidamente programada a través de mi asistente, y pasó 1 hora disculpándose genuinamente. No excusándose, no explicando, disculpándose. Fui un imbécil condescendiente, dijo simplemente. Estaba tan ocupado tratando de sentirme importante por mi trabajo de nivel inicial en el banco que pasé por alto por completo el hecho de que tú eras realmente importante, que estabas construyendo algo de verdad. Me avergüenzo de cómo te traté. No fue perfecto, pero fue real. Lo aprecio, dije. No espero el perdón, continuó. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Lo que construiste, lo que nos perdimos. Y lo siento. Ahora tomamos café a veces, reconstruyendo lentamente algo que podría llegar a parecerse a una relación de hermanos. 2 años después, Grupo Cima superó los 21.000 millones de pesos en valoración. Mi patrimonio neto personal alcanzó los 4.800 millones. Nos habíamos expandido a 14 países y empleábamos a más de 3.000 personas. El Instituto Tecnológico de Massachusetts me invitó a dar el discurso de graduación. La presidencia me pidió que me uniera a un comité asesor sobre la manufactura mexicana. Compré una casa en el Valle de Guadalupe con vistas a las montañas. Daniel y yo organizábamos cenas para amigos de la industria, personas que se habían ganado su asiento en mi mesa a través del respeto y la capacidad, no por lazos de sangre. La Navidad pasada, pasé las fiestas en Aspen con Daniel, nuestro director financiero Roberto y su familia, y Sara y su esposa. Esquiamos. Bebimos un vino excelente y hablamos de la adquisición de 7.200 millones de pesos que estábamos planeando para el nuevo año. Mi teléfono vibró la mañana de Navidad. Un mensaje de Daniela. Feliz Navidad. Sé que no merezco una respuesta, pero quiero que sepas que pienso en ese texto todos los días. Estaba equivocada en todo. Espero que estés teniendo unas fiestas maravillosas. Miré el mensaje durante un largo momento y luego respondí, «Feliz Navidad, Daniela». No era una reconciliación, pero era un reconocimiento de que quizás, algún día, podría haber un camino hacia adelante. O quizás no. De cualquier manera, yo estaría bien porque había aprendido algo durante esos 8 años construyendo un imperio en secreto. La familia es quien está ahí para ti, quien te valora, quien ve tu valía incluso cuando todavía estás escalando. No se trata de quien comparte tu ADN. Se trata de quien comparte tu mesa cuando llegas a la cima. Y mi mesa, metafórica y literal, estaba llena de personas que se habían ganado su asiento. Daniela aún no se había ganado el suyo. Quizás nunca lo haría, pero esa era su pérdida, no la mía. Dejé mi teléfono, miré las montañas cubiertas de nieve y sonreí. En algún lugar de otro estado, Mateo probablemente estaba explicando a sus padres por qué otra oportunidad de inversión se había esfumado. En algún lugar, Daniela probablemente deseaba poder presentar a su hermana directora ejecutiva a sus amigos. En algún lugar, mamá probablemente estaba hablando de su hija exitosa, mientras olvidaba convenientemente los emojis riendo. Pero aquí, en este momento, en esta casa que había comprado con el dinero que había ganado construyendo algo extraordinario, estaba exactamente donde pertenecía. Con gente que nunca había pensado que mi trabajo era vergonzoso. Con gente que entendía que la mejor venganza no es la crueldad, es un éxito tan completo que su opinión sobre ti se vuelve irrelevante. Y eso lo había logrado años atrás, en aquel día de diciembre en que Mateo entró en mi oficina y vio la placa con el nombre de la directora ejecutiva en mi escritorio. Sus gritos habían sido satisfactorios. Pero esta vida que había construido, este imperio que había creado, esta mesa llena de gente que realmente me valoraba, esto era la victoria.